Nos vamos nosotros al teléfono, nos vamos a Santa Fe. El domingo hubo elecciones, ayer lo tocamos al tema por arriba, lo vamos a profundizar ahora con un villamariense que es filósofo, que es profe en la Universidad Nacional de Santa Fe, Daniel Baschetto. Muy buenos días, ¿cómo te va, Daniel? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos compartiendo este momento. Bueno. Mirá, bien, estoy bien, pero con un poco de frío. Sí. No sé si miraste el termómetro hoy a esta hora ya, pero bueno, supongo que parecido a lo que estamos sufriendo acá. No sé. Sí, no tanto, pero frío, muy frío para lo que es habitual para esta época del año. Sí, no, tremendo. Bueno. un frío atroz. Y el domingo tuvieron elecciones, unas elecciones que se nacionalizaron en virtud de presencias de funcionarios, altos funcionarios nacionales involucrándose antes de la elección y después por los resultados mismos. Nos interesa mucho tu lectura de lo que ocurrió en Santa Fe, la querida provincia con la que formamos parte de la región centro, de la mentada región centro junto con Entre Ríos. Claro. Bueno, mirá, en realidad tenés razón, ¿no es cierto? Santa Fe es una provincia que, al igual, bueno, tiene muchas similitudes, como sabrás, con Córdoba, ¿no es cierto? Son provincias que podríamos decir muy pujantes desde el punto de vista productivo y tienen dos núcleos urbanos fundamentales, como bueno, la ciudad capital de Córdoba y Rosario, que en nuestro caso muchos porteños se confunden y creen que Rosario es la capital de Santa Fe, pero no es así. La capital está un poquito más al norte. Yo vivo justamente ahí, en Santa Fe, pero Rosario, digamos que es el motor económico, industrial, ¿cierto? Y de servicios. Y tiene una característica que al estar sobre la ribera del Paraná se encuentran una cantidad de puertos privados de las empresas exportadoras de cereales que, bueno, significan de alguna manera una cantidad importante de divisas que ingresan por la exportación de toda la producción de la zona núcleo sojera y maicera, ¿no es cierto? Fundamentalmente ahí Córdoba también saca la producción fundamentalmente por los puertos nuestros acá. Totalmente. En la zona de Timbúes, Puerto General San Martín y demás. O sea que es una provincia importante Santa Fe geoeconómicamente y geopolíticamente, también demográficamente. Las elecciones, bueno, se dio en parte lo que venía ocurriendo, es decir, como sabés, desde el triunfo de el frente que formaron, ¿no es cierto?, el Partido Radical, el Partido Socialista, el PRO y alguna otra fuerza menor, hay una hegemonía, digamos, en ese frente del radicalismo, ¿no? El radicalismo que había quedado un poco opacado por el surgimiento del ciclo socialista, llamémoslo así, con Hermes Wiener, quien fue intendente de Rosario primero y después gobernador. Después lo siguieron dos gobernaciones más del Partido Socialista, en un frente que conformaron con el radicalismo fundamentalmente. Y el Partido Radical siempre reclamando en todas las elecciones provinciales de renovación del Ejecutivo Provincial, cuando les tocaba a ellos, es decir, cuando les tocaba a un candidato de ellos protagonizar o encabezar la fórmula para gobernar la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque evidentemente, como vos decís, ese viejo partido de Alem y de Hipólito Yrigoyen es el que tiene la mayor distribución territorial, ¿no? La mayor presencia en la geografía santafesina, y es el que le aportó en esa alianza al Partido Socialista la posibilidad de llegar a la gobernación también, porque el Partido Socialista fundamentalmente
se hizo fuerte y surgió en la ciudad de Rosario y el sur de la bota, digamos, de la provincia, pero no tenía presencia en el centro norte, por ejemplo, o en el oeste de la provincia de Santa Fe. Claro, lo que se suele decir, el radicalismo le puso la estructura, le podía fiscalizar en cada mesa, en cada localidad, en cada pueblo, por más pequeño, había estructura, le puso muchas cosas, un poco en una analogía que podríamos hacer con lo que pasó con la alianza con Macri, ¿no? A nivel nacional con el PRO, ¿no? Un partido prácticamente municipal como el PRO, pero que en la alianza pero que tenía un candidato competitivo, ¿no? Y en el caso nuestro era Wigner el candidato competitivo. Y el radicalismo no lo tenía. Bueno, con Puyaro el radicalismo encontró una figura que fue funcionario de la gobernación de Lifshitz. El socialismo se quedó sin su as de espada, Lifshitz falleció, y entonces le tocó al radicalismo. Bueno, la elección anterior, digamos, la ganó cómodamente este frente a un peronismo que en la gestión de Omar Perotti decepcionó, ¿cierto? Decepcionó, y sobre todo decepcionó la propia base, ¿no es cierto? Es decir, fue un gobierno que no dio respuesta a los sectores populares, a los sectores sindicales, ¿no es cierto? O sindicalizados, que acá son fuertes, ¿no es cierto? Incluso tenemos sindicatos, por ejemplo, la parte de los gremios estatales, ¿no? ATE y UPCN son los más importantes, pero también AMSAFE, que es el gremio docente. Prácticamente vivimos en conflicto con el gobierno de Perotti constantemente, y sin tener respuesta. Entonces, me atrevo a decir que una parte importante de esos sectores del empleo público votaron apoyaron en las elecciones anteriores. En las PASO se dio un fenómeno, ¿no es cierto? Acá lo que pasa es que estamos votando medio demasiado seguido, ¿no? Hay muchas elecciones, todas las elecciones separadas. Entonces, en las PASO ya se dio una ausencia importante de los ciudadanos santafesinos habilitados a votar. Solamente concurrieron a votar el 55% del padrón. Bueno, en las elecciones de este domingo, el domingo pasado, legislativas, aún fue menor la concurrencia. Más o menos el promedio a nivel provincial es del 52%. O sea, 3 puntos menos que en las PASO, que ya había sido bajo para lo que suele ocurrir en Santa Fe. Y en los grandes núcleos urbanos, sobre todo Rosario, el Gran Rosario, y en Santa Fe Capital, peor todavía, no llegó al 50%, el 48% en Rosario fueron los que concurrieron a votar. Y la información que tengo es que hubo una participación muy baja de la franja etaria entre 20 y 30 años, o sea, un sector de jóvenes, ¿no? El voto joven. O sea que tenemos, por un lado, un dato preocupante que muestra una situación de desencanto, de desilusión y de apatía, ¿no? Del electorado en esta selección. Que hasta, después de saberse de estos datos, hasta el propio Puyaro y la propia Gisela Scaglia, la vicegobernadora, no pudieron menos que reconocerlo y mostrar preocupación por eso. Bien, dentro de la geografía provincial, otro síntoma de las vacilaciones de nuestra democracia, ¿no? Porque la democracia tiene que ver con varias cosas, pero una de las cosas tiene que ver también con la vitalidad de los partidos y de las fuerzas políticas organizadas, ¿no es cierto? Que son las que deben representar de alguna manera los intereses, los deseos y los sueños de la ciudadanía. En 146 localidades pequeñas hubo lista única, y fundamentalmente en la mayoría las listas que se formaron, que quedaron proclamadas
automáticamente, fueron de Unidos, o sea, del oficialismo provincial, de este frente radical socialista PRO. Es decir, el peronismo provincial muestra una situación de descomposición, de fragmentación y de atonía muy preocupante. En 146 localidades no presentó listas, no presentó candidatos. Está bien, eran localidades pequeñas, pero en otros tiempos se presentaban listas en todas, digamos, ¿no? Claro. Tremendo. Se eligieron intendentes en 19 ciudades, y Unidos ganó en 17. Y se elegían concejales y consejos comunales en 304 localidades y Unidos ganó en 247. Entonces, cuando uno ve estos datos, uno no entiende algunos medios porteños, ¿no? Que por ahí demasiado distorsionan la realidad, ¿no es cierto? Evidentemente, mi lectura personal, ¿no es cierto?, es que en un contexto de desmoralización, de un ajuste brutal del gobierno nacional que ha hecho caer el consumo, pérdida de ingresos a amplios sectores de la población, y en el caso de Santa Fe, que es una provincia con industrias importantes, algunos núcleos industriales importantes, algunos clústeres importantes en el tema de maquinaria agrícola, o sea, la industria metalúrgica, maquinaria agrícola, línea blanca, textiles, alimenticias y demás. Por ejemplo, te tiro un dato, Sergio, ¿no es cierto? El año pasado hubo suspensiones. Vos sabés que la industria demora en echar, digamos, al empleado, porque son empleados que cuesta formarlos, digamos, lleva tiempo. Pero hubo muchas suspensiones, ¿no es cierto? Y esas suspensiones, si se prolonga, digamos así, la caída de la demanda y la recesión, terminan echando, ¿no es cierto?, a X personal. Bueno, en la industria santafesina hubo más de 10.000 suspensiones el año pasado, ¿no?, de puestos industriales registrados. Esto informado por la FIFE, la Federación Industrial de Santa Fe, y su presidente Javier Martín, un informe mensual que ellos emiten. Y por otro lado, este año se calcula en 5.000 los puestos en la industria que se perdían, o sea, ya directamente despidos, ¿no es cierto? Entonces vemos que no hay una recuperación económica. Algunos sectores mostraron una leve mejoría, pero es así, son como islas, ¿no? Y eso es lo que a vos te llama, que no se recuperó. Eso es lo que a vos te llama la atención. A vos te llama la atención que dentro de ese panorama, desde lo económico y lo social, se hayan dado los números que se dieron, que desde Buenos Aires, como decís, se hace una lectura muy a la distancia y sin conocer todo esto que pasa dentro de Santa Fe. Claro, y yo voy a esto. Puyaro, al inicio, el gobernador y su fuerza política tomaron una actitud de, digamos así, sin mimetizarse, sin subordinarse, acompañar el gobierno nacional, ¿no es cierto? No le pusieron obstáculos y acompañaron muchas cosas del gobierno nacional. Pero siempre hubo tensiones. Y en esto, vos lo sabrás perfectamente, cuando fue la reunión de los gobernadores, la reunión de la región centro, en la que Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe participan, se hizo un reclamo muy fuerte. Por ejemplo, yo te menciono nomás un par de cosas porque marcan un creciente enfrentamiento con el gobierno nacional, en el que Santa Fe y Puyaro es quizás de los tres el que me parece que tiene expresiones más contundentes de que va por otro lado, ¿no? Y eso le permitió, a mi modo de ver, tener dentro de todo, a pesar del desánimo, de la desilusión general y de las dificultades que sobrelleva la población, a Unidos
ser el más votado, ¿no? ¿Se entiende? Uh-huh. Porque mi modo de ver los números indican que en general, salvo Rosario y algunos otros pocos lugares, donde que sería un caso aparte, la ciudad de Rosario, en la mayoría de la provincia ganó Unido, ampliamente, ¿cierto? Esa es la lectura que tenemos que hacer. O sea, conserva Puyaro, si bien disminuye el apoyo, pero conserva todavía la preferencia del electorado santafesino. A mi modo de ver esto es porque Puyaro ha tenido una postura crecientemente de diferenciación y de crítica al gobierno nacional y de reclamo, ¿no? Uh-huh. En esa reunión de la región centro le exigió que le saque el pie de la cabeza a las provincias del centro. Esa fue la expresión, sáquenos el pie de la cabeza, para que el campo, la industria, con las universidades, puedan producir para generar trabajo y crecimiento económico. Y avanzó algo más y dijo, hay un modelo y una matriz porteño-céntrica desde hace muchos años. Esto es textual, pasan los gobiernos, pasan los presidentes, pasan las ideologías, pero el interior productivo sigue subsidiando a sectores improductivos del país. Bueno, y le podemos sumar el reclamo que vos sabrás por prácticamente no existe la obra pública nacional, o sea, las rutas nacionales están detonadas, uh-huh. Y eso es un reclamo permanente y muy fuerte. Entonces vemos se abandona esa posición de alguna manera desde el silencio, desde, bueno, permitir que actúe el gobierno nacional. Ahora ya no, se levantan las voces ya desde hace un tiempo, ¿no? Uh-huh. Desde el principio de este año, con mucha dureza, y está el reclamo, bueno, de 1 billón de pesos, ¿no? De impuestos que van a la nación desde las provincias y que no vuelven. Eso me parece es lo que le permite todavía a Unido conservar de alguna manera este resultado electoral en la mayoría de las localidades de la provincia. O sea, vemos un gobierno que de alguna manera expresa un desánimo, una desilusión y un incipiente rechazo a las políticas del gobierno nacional. En concreto, si te interesan datos más finos, lo de Rosario no fue una novedad, se veía un poco venir, sabíamos que esa gran alianza formada entre una fuerza joven que tiene como líder a Juan Monteverde, que viene de la militancia social, una militancia social de 20 años aproximadamente, y que logró articularse con distintos sectores del peronismo, ¿no? El movimiento Evita, la Cámpora, el rosismo, etcétera, en una alianza que, bueno, con la figura de Monteverde es competitiva en Rosario, evidentemente, ya lo había demostrado en las PASO, y la novedad es que relegó a un candidato como Aleart, de La Libertad Avanza, que un candidato, un periodista muy conocido en Rosario. Yo vengo diciendo que si querés hacer política y querés llegar a lugares importantes en las listas, te conviene meterte en los medios antes que en los partidos políticos, porque acá hubo una cantidad de periodistas tremenda en las listas. Acá en Santa Fe, parece que esta fue la fórmula de Patricia Bullrich, que se encargó de andar por la provincia recorriendo, impulsando las listas de La Libertad Avanza. Acá en Santa Fe entró en el consejo por primera vez, tienen un concejal, La Libertad Avanza, Ana Cantiani, una periodista también conocida. O sea, va a tener una banca por primera vez La Libertad Avanza. Pero, a diferencia de Rosario, en la ciudad de Santa Fe ganó la fórmula oficialista del radicalismo, ¿no es cierto? También con una periodista del noticiero de Canal 13, ¿no? Luengo, de apellido, ¿no?
sin ningún tipo de recorrido en la política. Pero nada, o sea, una cosa llamativa, ¿no? De lo que se viene repitiendo. Así es que tenemos que mirarlo de Rosario, pero no provincializarlo a nivel de la provincia. Puyaro casi que, no digo que sale victorioso absolutamente, pero conserva el poder. Esa alianza radical socialista sigue viva, y no es que lo que pasó en Rosario se pueda pensar como se está señalando el comienzo del fin. Tiene que pasar mucha agua bajo el puente todavía para que eso sea así. Leíste muy bien lo que estoy tratando de decir con números y algunas apreciaciones. A mi modo de ver, el peronismo a nivel provincial sigue fragmentado. No hay Monteverde no viene del peronismo, viene más de una izquierda, digamos, no antiperonista, pero por eso la capacidad para poder articular el peronismo, las distintas tribus o quinchos, o como quieras llamarle, o quintas peronistas. Hay una, digamos, una ausencia, o sea, las cabezas de los diferentes sectores del peronismo provincial hoy por hoy no son competitivos electoralmente en Santa Fe, ¿no? Como te digo, Perotti decepcionó, Agustín Rossi no es competitivo, y no hay nada más, ninguna otra figura conocida relevante que pueda de alguna manera encabezar una reaparición del peronismo. Y está por verse qué va a pasar con Monteverde, si puede provincializar el proceso de construcción política. Él en su discurso mostró algunas aristas, a mi modo de ver, interesantes, porque, por ejemplo, se hace cargo de la necesidad de construir una unidad, pero de cambiar la cultura política, o si preferís las prácticas políticas tradicionales. Y en particular habló de un imperativo ético, por ejemplo, ¿no? Algo que yo lo vengo pensando también de hace rato. Acá hay una demanda ética, hay un imperativo ético de figuras que muestren una trayectoria, que muestren una coherencia, que sean creíbles. Y bueno, entonces ya quizás por eso, ¿no es cierto?, se recurre en otros partidos que no tienen dentro de su, digamos, de su historia emergentes que para la ciudadanía sean confiables, como puede ser Partido Radical, el socialismo, el mismo peronismo en algunas localidades, buscan de fuera de la política, ¿no? Como puede ser los medios de comunicación, pero tiene que ser alguien conocido. Evidentemente, si no sos conocido, no te votan. Daniel, sí. Sí. No, decime. No, pero en definitiva coincido con vos, es un proceso incipiente. En Rosario, de todas maneras, Rosario tiene un peso muy importante acá, demográfico y electoral. Igual por el ausentismo tan elevado, es difícil de anticipar que, no sé, como algunos, que en el 2027 ya podemos hablar como que Monteverde puede ser una figura ganadora en Rosario, ¿no es cierto? De alguna manera, yo lo que veo también es que el Frente Radical Socialista, está diferenciándose y enfrentando cada vez con más nitidez y más fuerza al gobierno nacional. Entonces, en un escenario, a mi modo de ver, de un gobierno nacional que la choca sí o sí, que va a un declive ineludible, es mi lectura personal, me hago cargo, podés recriminármelo si no, fallo no. En el pronóstico. Por ahí, en 2027, este frente logra de alguna manera salvarse. Lo que sí veo también es una cuestión más estructural.
y es que el radicalismo y el socialismo son dos partidos que están mejor organizados a nivel provincial. Mientras el peronismo está mucho más fragmentado y no reconoce el propio peronismo a quienes lo conducen actualmente. Entonces, y eso es algo difícil de recomponer, y va a llevar tiempo. Daniel, entonces, sí. Estas elecciones, y termino, no ameritan ningún triunfalismo de parte del peronismo, pero sí hay un dato de un emergente en la ciudad de Rosario, de una experiencia nueva, de un frente con peronistas y no peronistas, y una figura que habrá que ver cómo sigue la historia. Si tiene uñas para guitarrero, como dicen en el campo. Se te agradece este regreso a Villa María a través de la radio, siempre con esa deferencia de atendernos y de aclararnos y de permitirnos ver más de cerca lo que pasa lejos de la ciudad. Gracias, estimado profesor. No, gracias a vos, disculpá si fui un poco larguero, pero viste que los filósofos somos medio... no, es siempre larguero en general. Siempre un gusto escucharte. Un abrazo. No, y saludo a la querida Villa, a la Villa María, que uno la tiene en el corazón siempre, por supuesto. Abrazo grande.